Ojo que le acaba de caer el Ministerio del Trabajo a una empresa cliente y ya voy para ayudarles. Así que pongan cuidado que les voy a contar qué nos pidieron, cómo nos fue y así todos estén preparados cuando los visiten. Por el momento les voy a ir a solucionar cosas de la vida. Este mes vamos a hacer una inspección general en todo el país, una inspección y una labor de vigilancia y control para corroborar si se le ha pagado a los trabajadores de Colombia el recargo nocturno y dominical de un 80%, como lo prevé la ley, que debe haber sido pagado desde el 26 de junio, que fue el día de la expedición o de la sanción de la ley por parte del presidente de la República. 24 horas después. Como les conté ayer, pero aquí en el video hace 30 segundos, visitó el Ministerio del Trabajo a una de nuestras empresas clientes, así que fuimos, la acompañamos, escuchamos, entregamos las evidencias, los soportes, los documentos que pedían y aquí les voy a contar cuáles son esos 19 pasos que ellos hicieron durante toda la visita, para que usted, si es empresario, vaya haciendo la listica, si es el de líder de gestión humana, vaya revisando si estos 19 pasos los tienen ustedes listicos para cuando llegue el Ministerio de sorpresa y les empiece a pedir información. El primero, pidieron el RUT y la Cámara de Comercio, obviamente para revisar bajo qué razón social es que iban a hacer la auditoría. Así que empezaron a identificar primero quién era el representante legal, cuál era la razón social, para empezar a verificar que la demás información que estaban pidiendo efectivamente cumpliera con todos los requisitos que tenía que tener esa razón social. Lo primero entonces fue RUT y Cámara de Comercio. Segundo, base de datos de los trabajadores. Pidieron que se les entregara una base de datos de todos los trabajadores de la empresa. Así que corrió de una vez la auxiliar de gestión humana a sacar la base de datos de todos los trabajadores actuales de la empresa. Así que vamos en dos pasos. Al principio pidieron RUT y Cámara de Comercio, documentos legales. Segundo, pidieron la base de datos de los empleados. Tercero, pidieron el último pago de seguridad social. Así que la auxiliar de seguridad social se fue inmediatamente a sacar todos los soportes de la pila para poder entregarlos. Ojo, estén pendientes de cuando piden un documento, ¿qué están buscando? Cuarto, pidieron el último pago de la nómina, o sea, pidieron el pago del 15 de agosto de este año para verificar cómo se hicieron los pagos, qué novedades hubo y así empezaron como a tantear que la base de datos si esté coincidiendo con la seguridad social y si esté coincidiendo con el tema del último pago de nómina. Obviamente encontraron que, por ejemplo, habían dos personas a las que no se les había pagado, se les explicó que esas dos personas habían salido en estos días, por lo tanto ya no estaban y entonces ahorita les voy a decir qué pidieron. Quinto, pidieron el cuadro de control de horas extras, ¿sí? Vieron en las novedades de nómina que se están pagando horas extras, así que dijeron, muéstrenos el cuadro de seguimiento y control de las horas extras. Aquí estábamos todavía tranquilos. Sexto, programación del personal del mes pasado y la del día de hoy. Claro, entonces lo que hicieron fue empezar a revisar con la programación del mes pasado si las personas habían trabajado en esas jornadas y en esos horarios, comparado con las nóminas, comparado con la seguridad social y empezaron a unir las fichas. Como les dije, también encontraron que habían horas extras, nos pidieron el cuadro de horas extras y ahora estaban pidiendo la programación del día. ¿Para qué? Para hacer una visita en la planta de producción y empezar a buscar con la base de datos, según la programación, 3 o 5 colaboradores que iban a entrevistar. Al último entrevistaron 5, pero ya, esa se las voy a contar después. Séptimo, último proceso disciplinario que hayan realizado. El último proceso disciplinario que se hubiera realizado. Bueno, aquí en la empresa no aplicó después del 25 de junio, así que por ahí no nos revisaron todo el nuevo proceso disciplinario, pero sí mostraron 1 de febrero y revisaron que se hubiera hecho según la ley de ese momento. Ahí cumplimos y vamos bien. Octavo, liquidación de la última persona que salió. Claro, cuando les dijimos que en la base de datos actual habían 2 personas que ya no estaban porque en la nómina habían 2 personas más, nos dijeron, muéstrenos la liquidación de esas personas. Se les entregó todo lo documental, se les entregó todo el proceso de liquidación y verificaron que ya se hubiera hecho el pago de la liquidación. Por lo tanto, amigo empresario, no se ponga a esconder la liquidación ni a demorarse con liquidaciones, que es una de las cosas que le van a pedir cuando los visiten. Noveno, nos pidieron el reglamento interno de trabajo. Como son clientes de nosotros, ya lo tienen actualizadito, pero si usted como empresa todavía no lo tiene actualizado, recuerde que la reforma laboral le permite actualizarlo hasta dentro de un año. Por lo tanto, usted se regirá ante el Código Sustantivo del Trabajo y ante la Constitución Política de Colombia. Y como hay una ley que es la 2466, que es la reforma laboral, que dice cómo se deben hacer los procesos disciplinarios,
entonces usted se está rigiendo ya es por el Código Sustantivo del Trabajo, que está modificado con las leyes que han salido actualmente. Por lo tanto, digamos que revisaron el reglamento interno de trabajo y una belleza, nos fue supremamente bien, teníamos todo lo que ellos estaban mirando, estaban revisando que estuviera actualizado lo de los recargos nocturnos, que estuviera actualizado lo de la reducción de las jornadas, que estuviera actualizado el tema del proceso disciplinario, revisaron que tuviera el tema de acoso laboral, revisaron que incluso tuviera el tema de los permisos de bicicleta por semestre para las personas que se transporten durante ese semestre en bicicleta, y ahí en el reglamento estaba. También verificaron que estuviera la cláusula de la contratación de extranjeros, que con la reforma laboral se modificó, y ahí estaba, o sea, por reglamento interno, chuleado. 10º, nos pidieron los contratos de trabajo de 10 trabajadores que ellos eligieron aleatoriamente. Aquí fallamos en 2. ¿Por qué? Porque la empresa los tenía contratados a término fijo, pero son cargos que tienen que ver con la naturaleza y la razón de ser de la empresa. La empresa es de alimentos y estos trabajadores se desempeñaban directamente en la misión de la empresa. Así que no era un contrato porque estuviera reemplazando unas vacaciones, no era un contrato porque existiera una licencia que había subido la productividad o porque estábamos en temporada. No, evidenciaron que estas personas venían hace 3 años con contratos fijos y ahí nos pusieron un llamadito de atención. Así que este tipo de personas ya con la nueva reforma deben tener contratos a términos indefinidos. Obvio, no vamos a salir corriendo a cambiarles ya el contrato fijo por indefinido, porque recuerden que en 4 años es que se modifica el contrato fijo a indefinido. En estos momentos ya apenas van 2 meses desde el 25 de junio para uno decir que ya entonces hay que cambiar el fijo a indefinido, pero nos dijeron que ojo, que ahí estábamos incurriendo en un error contractual. Pero hay empresas que dicen, no me importa, yo legislo, así que pongan cuidado que les van a revisar si tienen a las personas en los contratos correctos, en las funciones correctas. Punto número 11. Socialización del reglamento interno del trabajo. Muy bien, tienen reglamento interno. Ahora muéstrenme que se lo socializaron a las personas. Obviamente, cada vez que usted contrata un reglamento interno, usted debe tener un acta de socialización donde usted reúne a todo su personal a contarle que el reglamento ha sido actualizado y cuáles fueron las actualizaciones que se le hicieron. Y las personas van a afirmar que son conscientes que se actualizó el reglamento interno y que tienen 15 días para poder decir una sugerencia o una inconformidad sobre el reglamento. Y en caso de que en esos 15 días nadie diga nada, se entenderá aprobado el reglamento. Así que de nada sirve que usted actualice su reglamento, lo imprima, lo ponga ya bien bonito y listo, ya estamos cumpliendo con el reglamento. ¡Pan! Demuéstrenos que lo socializaron. Aquí estábamos con eso chuleadito y al día, entonces seguíamos tranquilos. 12. Muéstreme la política de acoso sexual. Que aquí también la tenemos. ¿Por qué? Porque es una obligación tener la política de acoso sexual. Así como en el punto número 13, la política de desconexión laboral, que todas las empresas en Colombia, todas deben tener ya la política de desconexión laboral. Es una obligación y el ministerio las está pidiendo. 14. Ya nos fueron a revisar la conformación del COPAS, la conformación del Comité de Convivencia. Y después, en el punto número 15, nos revisaron los 60 estándares del sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque a esta empresa le aplican los 60 estándares. Así que empezaron a revisar que estuviera montado bien el sistema de seguridad y salud en el trabajo. También lo teníamos bien, también lo teníamos chuleado, porque en eso sí somos muy responsables y muy cuidadosos, porque el sistema de seguridad y salud en el trabajo no solamente se hace por ley, sino por el cuidado de los trabajadores, por el bienestar de todos los trabajadores. Así que ahí también nos fue supremamente bien. En el punto número 16, los soportes y evidencias de la entrega de dotación. Hubo 3 o 4 a los que no se les ha actualizado, pero era porque está incapacitado, el otro está en vacaciones, nunca se los entregaron y cuando ya llegaron nunca se volvieron a acordar del tema de dotación. Ahí deben estar hoy entregándoles a ellos, pero digamos que en general nos fue bien en esa también. 17. Provisiones de vacaciones. ¿Cómo estaba esa base de datos en tema de vacaciones? Y ahí fallamos, ahí volvimos a tener errores. Tenemos casi 20 puntas de personas con 2 periodos de vacaciones acumuladas y todavía no se ha hecho absolutamente nada de una programación, de una planeación, de invitarlos a salir. Entonces ahí también nos generaron un llamadito de atención. Eso no da sanción, pero nos generan un llamado de atención para que revisemos que la gente sí esté saliendo a vacaciones. 18. Cumplimiento de la cuota de aprendices. Entonces, según la cantidad de trabajadores que tenemos, ¿cuántos aprendices debíamos tener? En esta empresa se monetizaba. Entonces se demostraron los pagos donde se estaban monetizando los aprendices y ahí chuleamos. Y en el punto número 19 y último de la visita, hicieron un recorrido por la planta
y entrevistaron a 5 trabajadores. Se los llevaron por allá solitos a preguntarles cosas, y entre esas cosas les preguntaron que si les pagaban los dominicales, que si les pagaban las horas extras, que si les entregaban dotación, que si les habían pagado las cesantías, les preguntaron que si recibían elementos de protección personal, les preguntaron si se sentían tranquilos o cómodos en la empresa, les preguntaron que en caso de tener un acoso laboral, a dónde se dirigían para ver si respondían correctamente. Les preguntaron varias cosas en las cuales nos fue relativamente bien. Así que ahí les dejé el dato, 19 cosas que usted debe tener pendiente por si lo van a visitar, usted diga, en esta estamos equivocándonos, entonces empiecen a corregir. O colombiano que se respete, sabiendo lo que le van a pedir, ya tiene tiempo de organizar cositas. Soy Sergio Úsuga, tu coach. Nosotros somos Zeus Consultorías, y recuerde que si usted necesita tercerizar nómina, si usted necesita tercerizar seguridad en el trabajo, si usted necesita tener capacitaciones, entrenamientos, si usted necesita medición de riesgo psicosocial, si usted necesita algo de gestión humana o de seguridad en el trabajo, necesita que le ayudemos a buscar el personal, si usted necesita algo que le esté quitando la paz y la tranquilidad, nosotros le ayudamos. También tenemos un pool de abogados para ayudarles con reglamento interno de trabajo, y recuerde, el reglamento interno no se baja de Google. El reglamento interno tiene que ver si su empresa es del sector seguridad, si es del sector salud, si es del sector transporte, si es del sector alimentos, si es del sector servicios, porque cada reglamento va teniendo unas reacciones diferentes. Adicional, ¿cuáles son las situaciones frecuentes o comunes en su organización? Llegadas tardes, peleas, robos, pérdidas, descuadres, incumplimiento de metas, todo eso hay que redondearlo para ir y ponerlo en su reglamento. Y adicional, el reglamento con un buen documento de socialización. Eso les va a permitir estar tranquilos para cualquier visita que les haga el ministerio. Recuerden que ya el ministro dijo que iba a empezar a visitar, así que, ay, los leo. Cualquier comentario, pregunta, o si quieren un chisme adicional, se los cuento.